No me di cuenta de que el mundo había terminado cuando sonaron las sirenas. Me di cuenta cuando el cielo perdió su azul. El primer día todavía se sentía como una guerra. Explosiones en el horizonte, noticias fragmentadas, personas corriendo con maletas como si el futuro pudiera caber dentro de una cremallera. El segundo día, ya no hubo noticias en absoluto, solo la sensación de que al planeta le habían quitado el sonido. Al tercero, comenzó a caer una nieve que no tenía derecho a existir en esa época del año. Una nieve espesa, sucia, que no brillaba. Se veía gris desde el momento en que nacía, como si estuviera hecha de lo que quedaba de las ciudades. Yo era meteorólogo. La palabra suena ridícula ahora, como chef o publicista, profesiones que pertenecían a una época en la que la humanidad todavía fingía que el mañana estaba garantizado. Estudiaba patrones de viento, corrientes oceánicas, pronósticos estacionales. Creía en modelos. Creía en tendencias. Y, por encima de todo, creía que la naturaleza tenía lógica. Y entonces arrojamos fuego al cielo, esparcimos enfermedades en el aire, y la lógica decidió abandonarnos. El invierno nuclear no llegó como una tormenta dramática. Llegó como una corrección. La luz del sol se volvió débil, como si alguien hubiera bajado la intensidad del mundo por compasión o por disgusto. Las tardes se transformaron en crepúsculos interminables. Las noches se volvieron un peso constante. Y la nieve, siempre la nieve, cubrió todo con una capa que no era solo fría, era silenciosa. Amortiguaba los pasos, amortiguaba los disparos, amortiguaba los gritos. Era como si el planeta intentara ocultar lo que habíamos hecho. Los primeros meses fueron el punto máximo del pánico. Luego el pánico se volvió rutina. Y la rutina es lo más peligroso en un apocalipsis, porque te convence de que esto es normal. Sobreviví en una estación meteorológica abandonada en la cima de una cordillera que antes había sido un destino turístico. Antenas rotas, paredes agrietadas y una sala de instrumentos donde el reloj se detuvo exactamente en el minuto en que murió la electricidad. Mantuve un generador funcionando con combustible robado y esperanza reciclada. Comía alimentos enlatados vencidos y derretía nieve en ollas viejas. A veces captaba señales de radio lejanas, voces sin nombre repitiendo coordenadas, llamadas de auxilio, promesas de refugio. La mayoría eran mentiras. El resto, trampas. La gran lección del mundo posterior a la guerra fue simple: la humanidad no se volvió buena por haber sido castigada. Solo perdió sus máscaras. Cuando las ciudades comenzaron a vaciarse, bajé una vez en busca de medicamentos. Fue un error que casi me mata, y me enseñó todo lo que necesitaba saber. La ciudad era un cadáver que aún tenía reflejos. Edificios agrietados, calles enterradas bajo nieve gris, autos atrapados en embotellamientos eternos como si todavía esperaran que el semáforo cambiara. Había cuerpos congelados en posiciones dolorosamente comunes, alguien desplomado cerca de una farmacia, alguien aferrado a una puerta que nunca se abrió, alguien sentado en un banco como si estuviera cansado. El horror más puro no estaba en las muertes violentas, sino en las cotidianas. Personas que murieron de frío y de hambre, como si la vida simplemente las hubiera olvidado. Y entonces encontré a personas que aún seguían vivas. No estaban en grandes grupos. Ya no había ejércitos. Solo pequeñas bandas, armadas, hambrientas, con ojos como vidrio escarchado. Me vieron antes de que yo los viera. Sentí el cañón de un arma presionando la nuca y entendí, en un solo segundo, lo frágil que es la civilización. No existe la ley cuando el estómago está vacío. Existe la fuerza. Y cuando la fuerza se convierte en la regla, se convierte en religión. Les di lo que tenía. Dejé los medicamentos, la comida, incluso mi abrigo. Sobreviví porque ese día alguien decidió que yo no valía la bala. Así aprendí el nuevo lenguaje del mundo: el valor humano se calcula rápido y sin ceremonia. Regresé a las montañas con la piel ardiendo por el frío y la mente ardiendo por algo más, la comprensión de que, si el invierno continuaba, las personas no solo morirían, cambiarían. Y ese cambio ya había comenzado. Después de eso,
Empecé a observar algo más que el clima. Empecé a observar los patrones humanos. La nieve caía más espesa cerca de las antiguas zonas industriales. El viento traía un olor metálico desde el sur, donde, según los rumores, depósitos químicos habían sido alcanzados. La nieve derretida sabía a óxido y a veces dejaba manchas extrañas en la olla. Los pájaros desaparecieron. Los insectos desaparecieron. El silencio de la naturaleza era tan aterrador como el sonido de las armas. Escribía notas en un cuaderno porque escribir era la única forma de demostrarme que todavía pensaba como un ser humano. Y una noche, mientras registraba temperaturas imposibles y un cielo permanentemente apagado, comprendí algo que me heló más que cualquier invierno. El planeta no solo se estaba enfriando. Se estaba estabilizando. Como si la Tierra hubiera encontrado una nueva normalidad, una normalidad que no incluía a la mayoría de nosotros. Y fue esa misma noche cuando apareció la primera luz en el valle. No la luz de una explosión. No fuego. Una luz pequeña, constante, humana. Alguien había encendido una fogata, y estaba subiendo la montaña hacia mi estación. Y en ese mundo, una fogata no era un pedido de ayuda. Era un anuncio. Una invitación. O una cacería. No apagué las luces de la estación aquella noche. Dejé que me vieran. En el nuevo mundo, fingir ausencia era más peligroso que asumir presencia. Quien se esconde se convierte en presa, quien se muestra, se convierte en una apuesta. El fuego avanzaba lentamente por la ladera, como si el propio frío estuviera aprendiendo a caminar. Observé a través de las ventanas agrietadas, con el rifle apoyado sobre una mesa de mapas antiguos, tratando de recordar cuándo fue la última vez que aquel papel significó algo. Isobaras, frentes fríos, probabilidades. Todo eso ahora era arqueología. Llegaron poco antes de la medianoche. Eran 3. 2 hombres y una mujer. Demasiado delgados, capas de ropa improvisada, ojos demasiado atentos para gente que aún confiaba en el mundo. No pidieron refugio. No suplicaron. Simplemente se quedaron allí, dejando que el silencio hablara por ellos. Eso fue lo primero que me asustó. Solo quienes han vivido lo suficiente después del fin aprenden a usar el silencio como lenguaje. Los dejé entrar. No por bondad, sino por cálculo. 3 contra 1 era una mala matemática, pero 3 afuera, en el frío, también eran un riesgo. Dentro, al menos, yo controlaba el terreno. Se calentaron sin apartar los ojos de mí. Comieron en silencio. La mujer tosía de una forma seca y profunda, como si los pulmones estuvieran siendo raspados por dentro. Un tipo de tos que ya había anotado en mi cuaderno semanas antes, asociada a las nubes que venían del sur. Biológica. Persistente. Invisible. Cuando hablaron, fue poco. Dijeron que venían de un asentamiento en el valle, un lugar que había durado casi un año, demasiado tiempo para que algo así siguiera existiendo. Dijo, había, en pasado. El asentamiento había sido encontrado. No por ejércitos, no por gobiernos. Por gente como ellos. Gente que aprendió rápido que sobrevivir no significa compartir. Perdieron niños. Perdieron ancianos. Perdieron los nombres de las calles antes de perder las calles. Al final, perdieron el propio lugar. Mientras hablaban, yo observaba los patrones. Siempre observo. Es un vicio que sobrevivió a la civilización. La forma en que evitaban ciertas palabras. Cómo miraban la comida antes de comer, como si esperaran permiso. La manera en que se posicionaban cerca de la puerta, nunca dándole completamente la espalda. Quien ha huido demasiadas veces nunca se sienta del todo. Se quedaron 2 días. 2 días en los que el frío apretó como si hubiera decidido ponernos a prueba juntos. La temperatura cayó a niveles que solo había visto en simulaciones teóricas. -40. -45. El generador falló durante horas. El viento gritaba en las antenas rotas como un animal atrapado.
Fue en esos días cuando entendí algo peor que el invierno. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ya no había frentes, ni bandos, ni ideologías. Había bolsillos de supervivencia chocando entre sí como placas tectónicas humanas. Cada encuentro era un terremoto. Cada intercambio, una negociación armada. La violencia ya no era explosiva, era continua, lenta, económica. Una violencia que elegía cuidadosamente dónde gastar energía. Al tercer día, se fueron. No intentaron llevarme. No intentaron regresar por la noche. Simplemente se marcharon, descendiendo la montaña antes del amanecer, como sombras aprendiendo a moverse sobre el hielo. Antes de irse, la mujer me miró durante un segundo más de lo necesario y dijo algo que quedó resonando en mi cabeza. El frío no es lo peor. Tenía razón. Lo peor llegó semanas después. Las enfermedades comenzaron a cambiar. No como brotes repentinos, sino como adaptaciones. Virus que no mataban demasiado rápido. Bacterias que preferían debilitar antes que exterminar. La muerte inmediata no era eficiente en aquel mundo, el sufrimiento prolongado sí lo era. Vi a personas sobrevivir a cosas que deberían haber sido fatales, y desear no haber sobrevivido. Y entonces aparecieron los grupos más grandes. No eran ciudades. Eran estructuras móviles. Comunidades que se movían como depredadores, desmontando zonas enteras, llevándose todo lo que podía quemarse, comerse o intercambiarse. No gritaban. No saqueaban como en las viejas películas. Vacían los lugares. Los dejaban funcionalmente muertos. Una noche, desde lejos, observé a uno de esos grupos cruzar el valle. Fogatas organizadas. Vigilantes por turnos. Niños en el centro, no por cuidado, sino por estrategia. Nada humano en el sentido antiguo. Todo eficiente. Fue entonces cuando comprendí que el invierno no era solo climático. Era moral. El frío había entrado en las decisiones, en las prioridades, en la forma de mirar a los demás. Congelaba todo lo que no servía para la supervivencia inmediata. Amor, culpa, memoria, todo se volvía demasiado pesado para cargar. Seguí registrando datos, incluso sin saber para quién o para qué. Tal vez para nadie. Tal vez para el propio planeta, como una disculpa tardía. Y en una madrugada en la que la nieve cayó negra durante unas horas, algo que nunca pude explicar, escribí en el cuaderno una frase que me aterrorizó más que cualquier previsión. Si el invierno termina, no sé si lo que quede sabrá vivir sin él. En ese mundo, sobrevivir ya era ganancia. Pero empezaba a entender que pronto, incluso eso, tendría un precio más alto del que muchos estarían dispuestos a pagar. Creí que ya había visto el fondo del mundo. Estaba equivocado. El fondo no es un lugar, es un proceso. El invierno continuó, pero perdió el protagonismo. La gente aprendió a lidiar con el frío del mismo modo que aprendió a lidiar con la radiación baja, el agua turbia, el aire que quemaba los pulmones en ciertos días. El ser humano se adapta incluso al infierno, siempre que el infierno sea predecible. El problema fue cuando la previsibilidad terminó. Los grupos crecieron. No solo en número, sino en sofisticación. Crearon reglas. Crearon símbolos. Crearon mercados. La violencia dejó de ser solo una consecuencia de la escasez y se convirtió en un producto. La información se volvió una mercancía rara. Las rutas seguras valían más que la comida. Las personas empezaron a ser clasificadas no por lo que eran, sino por cuánto valían con vida. Fue entonces cuando el concepto más antiguo del mundo regresó con toda su fuerza, la ganancia. Sobrevivir solo ya no era suficiente. Sobrevivir con ventaja se convirtió en el nuevo objetivo. Y la ventaja significaba tener el poder de elegir quién vive y quién muere. Vi esto suceder en un antiguo centro de clasificación semanas después. Un lugar donde antes se salvaban vidas. Ahora se decidían destinos. Llegué en silencio, observando desde lejos con binoculares antiguos.
Había filas. Personas esperando ser evaluadas. No por salud, sino por utilidad. Los más fuertes iban a un lado. Los más inteligentes, a otro. Los niños sin padres eran disputados. Los ancianos solos, descartados. No asesinados allí, no de inmediato. Simplemente empujados fuera de la zona segura, donde el frío y el hambre se encargarían del resto. Nadie gritaba. Ese fue el detalle más perturbador. No había desesperación teatral. No había revuelta colectiva. Había resignación. Una aceptación silenciosa de que ese era el nuevo contrato social. Valías lo que producías. Lo que protegías. Lo que podías intercambiar. Sentía asco. Pero, por encima de eso, sentí algo peor, comprensión. Porque una parte de mi mente, la parte entrenada para calcular, registrar, prever, entendió la lógica. Entendió por qué funcionaba. Entendió por qué tantos lo aceptaban. En un mundo roto, los sistemas simples parecen salvación. Ese fue el día en que dejé de registrar solo datos y comencé a escribir confesiones. Escribí sobre el rostro de la mujer que pasó junto a mí cargando a un niño que no era suyo, sabiendo que ese niño era su moneda de supervivencia. Escribí sobre un hombre que sonrió al ser aceptado en un grupo armado, como si por fin hubiera encontrado un propósito. Escribí sobre mí mismo, de pie en la oscuridad, incapaz de intervenir sin convertirme en otra estadística. De regreso a la estación, encontré algo que no esperaba. Un niño. Debía tener unos 12 años. Demasiado delgado. Con el pie herido. Estaba escondido entre autos calcinados, intentando encender fuego con pedazos de plástico y metal. Cuando me vio, no corrió. Solo levantó las manos y dijo: "Yo trabajo". Eso fue todo. No pidió ayuda. No pidió comida. Ofreció trabajo. Me llevé al niño conmigo. No fue un gesto heroico. Fue egoísmo disfrazado de misericordia. Necesitaba a alguien para compartir el silencio. Alguien que me recordara, todos los días, en que estaba intentando no convertirme. Se quedó varias semanas. Aprendió rápido. Observaba todo. Hacía preguntas difíciles. Preguntó por qué el mundo terminó. Preguntó quién ganó la guerra. Preguntó si eso era lo normal ahora. No tenía buenas respuestas. Una noche, mientras el viento golpeaba la estación como si intentara arrancarla del suelo, me hizo una pregunta demasiado simple para ignorarla. ¿Esto va a mejorar? Mentí. Dije que sí. Algunos días después, el niño se fue. No huyó. No fue llevado. Simplemente dejó una nota mal escrita diciendo que había encontrado un grupo bueno. Un grupo que ofrecía comida a cambio de servicio. Seguridad a cambio de lealtad. No lo seguí. Esa fue mi elección final. Y tal vez mi mayor pecado. Hoy escribo esto sabiendo que la estación no durará mucho más. Los recursos se están agotando. Las rutas están siendo mapeadas por gente que cobra un precio demasiado alto por el paso. Pronto tendré que decidir si me uno a algo más grande o desaparezco para siempre. Pero antes de eso, dejo este registro. La Tercera Guerra Mundial no destruyó solo ciudades, ejércitos o gobiernos. Destruyó el acuerdo invisible que nos hacía humanos entre humanos. Lo que vino después no fue una barbarie inmediata, sino algo más frío y eficiente, una nueva economía de la supervivencia. En este mundo, vivir no es un derecho. Es una inversión. Y sobrevivir, como todo lo que se convierte en ganancia, cobra intereses. Algunos pagan con sangre. Otros, con silencio. La mayoría, con lo que queda de su propia alma. Si alguien encuentra este relato en el futuro, espero que entienda una cosa simple, que le costó a la humanidad casi por completo aprender. El apocalipsis no es el fin del mundo. Es el comienzo de un mundo donde sobrevivir cuesta más de lo que muchos están dispuestos a pagar, y aún así,
casi todos pagan.